El tema para hoy es nuestra consagración total. Nuestra consagración total. Y si queremos agregarle allí, podría ser y voluntaria a Dios. En Levítico 6:8 hasta el final del capítulo 7 vamos a ver las leyes de los sacrificios. Ya antes habíamos visto los sacrificios que se habían estipulado, pero ahora vamos a ver las leyes. Y vamos a ver, fíjense, los mismos 5 sacrificios, pero en un orden diferente y ahora con más detalle. Porque primero no lo hemos visto con mucho detalle, pero ahora sí se van a ver con bastante detalle. Levítico 6:9, por ejemplo, la primera parte habla o está orientada a los sacerdotes, en este caso Aarón y a sus hijos, y de alguna manera es un manual para ellos, dándoles información relevante sobre lo que tienen que hacer con las diferentes ofrendas. Esta sección de las leyes de los sacrificios, debo decirles que tiene también una aplicación práctica para cada uno de nosotros que nos consideramos hijos de Dios. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Amén. Entonces, esto tiene una aplicación bastante importante. En las leyes vamos a ver nuestra parte, es decir, nuestra responsabilidad en establecer y mantener la comunión con Dios. La primera vez que vimos los sacrificios, vimos cómo Dios se acercaba hacia nosotros. Ahora vamos a ver que en base a lo que Dios ya ha hecho, cómo nosotros nos podemos acercar a Dios. Antes de eso nosotros no podríamos acercarnos a Dios, pero en base a lo que Dios ha hecho, Él tomó la iniciativa. Ahora en base a eso es que nosotros nos podemos acercar a Él. Así que la primera ley que vemos es la ley del holocausto. Sabemos que Cristo llegó a ser nuestro holocausto ahí en la cruz y ahora nos toca vivir cada día como holocaustos vivos. Haciéndole recordar simplemente que Romanos 12:1, luego regresamos a lo de Levítico, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Eso qué cosa es? Holocausto, pues. Santo y agradable a Dios. Recuerden que en las ofrendas que llevan con olor fragante ante la presencia de Dios, entonces en Levítico. Entonces esto también va ahí, a la par. Que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, a las corrientes, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué dice? Porque nuestro entendimiento no es el mismo cuando vinimos a los pies del Señor, ahora que ya hemos aprendido. Tiene que cambiar nuestro entendimiento, tiene que haber mejorado nuestro entendimiento. Un poco, pero algo tiene que haber mejorado. Para que comprobéis, es decir, cuando hay esta renovación, entonces del entendimiento vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque todo lo que Dios hace y desea para sus hijos es agradable y es perfecto. A veces tú dices: pero ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué aquello? ¿O por qué lo otro? Recuerda que todo lo que Dios hace es agradable y es perfecto, que Dios no se equivoca. Nosotros podemos equivocarnos. Nosotros podemos, desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva humana, podemos decir: es que fíjate, Dios es malo, o Dios es esto, o Dios es aquello. Y lo único que nosotros vamos a entender es que no conocemos a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios, no está con ese tipo de quejas ante Dios. El ser humano evidentemente puede fallar, aunque sea un cristiano, pero no Dios. Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Y quisiera que vayamos al versículo 8. Vamos a hablar sobre la noche y el fuego. Y habla de mantener el fuego ardiendo. Levítico 6, 8 y 9 dice: habló aún Jehová a Moisés, diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Piense en este cuadro histórico. El fuego del altar era visible para todos los judíos que estaban alrededor. Recuerda que el tabernáculo estaba en el centro y alrededor estaban todas las tribus, las diferentes tribus. El altar con el fuego ardiendo permanentemente estaba de alguna manera iluminando
o dando muestras que ahí estaba en el centro de todo Israel. Durante el día ellos podían ver siempre el humo, tal vez del holocausto que estaba subiendo. Y todos alrededor sabían que ahí estaba prendido ese fuego. Y aún en la noche, esto dice que siempre podían ver la luz de ese fuego ardiendo toda la noche y que no se detenía, que no se apagaba. Estaba permanentemente ardiendo. Esto estaba en el altar de bronce, si ustedes recuerdan. Era el lugar donde Dios juzgaba el pecado, donde Dios decía, esto se tiene que hacer justicia, y la única manera de hacer justicia es a través de un inocente, del holocausto que se tenía que presentar. El fuego del altar entonces era una manifestación de la justicia de Dios y de su ira que era derramada por el pecado de su pueblo, por el pecado de todos aquellos que se decían hijos de Dios. Y esa ira se derramaba sobre ese holocausto. Recuerdan, eso ya lo hemos explicado anteriormente. Entonces, es lo que significaba. Ese fuego del altar de bronce nunca era apagado. Y eso nos tiene que llevar a algunas referencias dentro de la Biblia. Fíjense, el hecho que nunca se apague es la ira de Dios sobre el pecado. ¿Ok? Fíjense lo que dice Salmo 119, 160. Eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué es eterno? ¿Qué es continuo? ¿Qué es permanente? Mire Mateo capítulo 25, versículo 46. Apartaos de mí cuando vienen a presentarse a Él. Y le dice, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, al castigo eterno. El eterno significa que es continuo, continuo, continuo. Significa que así como está el fuego ardiendo permanentemente, significando que la ira de Dios está sobre ese holocausto, de igualmente aquí está significando la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y eso es permanentemente, todos los días, de día y de noche. No, que no hay infierno. Es decir, Dios no se lleva por conceptos humanos. Él dice que es lo que hay. ¿Y cuál es el castigo? Y luego Apocalipsis 14, 9 dice, y no tienen reposo de día ni de noche. Es igual, lo mismo, la misma figura que estamos viendo en Levítico, que el fuego estaba ardiendo de día y de noche, representando la ira de Dios, y acá nuevamente dice que no tienen reposo. ¿Quiénes? Los que están condenados, de día ni de noche, es decir, que es continuo. Podemos ver entonces que aquella luz del fuego del altar del holocausto servía para dos cosas específicamente. En primer lugar, era un aviso continuo de que todos podían ver, todos visualizaban a ese fuego ardiendo durante la oscuridad de la noche. Era un claro aviso de la justicia de Dios y de ese justo juicio sobre el pecado. En primer lugar, eso es lo que significaba. Pero en segundo lugar, con este aviso, ese fuego era la manifestación del llamado, de esa invitación que Dios hace al pecador. ¿A qué? A que se pueda arrepentir y a través de ese holocausto pueda ser perdonado sus pecados. Y eso es lo mismo que significa el día de hoy. Dios está hablando a todos a un justo juicio sobre el pecado. Y dice, mira, si tú no te arrepientes, esto va a venir. Esto va a venir sobre tu vida. Qué interesante. Que llama al arrepentimiento. Va a venir, pero ¿sabes qué? Pero tienes oportunidad de poder arrepentirte si tú pones tu fe en el holocausto que fue Cristo Jesús. ¿Sí entendemos eso? Uno mismo, o sea, el pecador no se quemaba sobre el altar, sino era el sustituto, el holocausto que se presentaba. Por eso que Cristo dice, ven, arrepiéntete, porque hay perdón a aquel que pone su fe en ese sustituto. En este caso es Cristo Jesús. Es como si Dios estuviera llamando a todos al arrepentimiento, y eso dice también la Biblia. Que ese es el deseo. Lucas 13:3 dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, significa que el hombre tiene la capacidad de arrepentimiento. Porque sería ilógico que diga, si no te arrepientes sabiendo que no tiene capacidad de arrepentirse, pues es algo ilógico. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Además, el mensaje del sustituto era igualmente claro, anunciado por Dios, que Él iba a aceptar al pecador si se acerca a través de ese sacrificio indicado para hacer un sustituto.
Recuerden que cuando se venían y se presentaban con el holocausto, ese holocausto llegaba como una ofrenda de olor grato ante la presencia del Señor. Y a través de eso era la base para todo lo demás que venía. Eso ya lo hemos explicado hace 3 estudios atrás. Entonces, hermanos, nosotros también necesitamos mantener el fuego del holocausto ardiendo toda la noche. Porque recuerden, lo que dice el Antiguo Testamento, eso tiene que verse reflejado en el Nuevo Testamento. Antiguo refleja al Nuevo Testamento. No son cosas aisladas. A veces a algunos no les gusta estudiar el Antiguo Testamento. Sin embargo, déjeme decirle que en el Antiguo Testamento hay cosas tan extraordinarias que el Nuevo Testamento queda corto en la explicación si nosotros no vamos al Antiguo Testamento a poder escudriñar, ¿verdad?, esas perlas de la palabra del Señor. Y eso es lo que está reflejando. La noche en la Biblia representa el tiempo cuando Jesucristo, que es la luz, ya no está sobre la tierra. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Y cuando Él estaba en la tierra, era como el sol, era como si fuera de día, porque Él estaba sobre la tierra. Pero Él volvió hasta el trono celestial y está a la diestra de Dios, así como dice Hechos capítulo 1, al tercer cielo. Y entonces la noche comenzó, y aún el día de hoy, la noche continúa. La noche en la Biblia es un cuadro de la época de la iglesia, hasta que el sol viene por segunda vez. Es decir, en este tiempo, en este momento, es la noche de lo que está hablando aquí. Miren lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuando venga el sol de justicia, es una profecía. Ahora nosotros, hermanos, fíjese, si somos discípulos del Maestro, nosotros somos luz de este mundo, ¿no dice eso su palabra? ¿Es cierto o no es cierto? Es lo que dice. Entonces nosotros como luz de este mundo tenemos que cumplir un rol, tenemos que cumplir un papel aquí en la tierra, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Efesios capítulo 5 versículo 8 al 13 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, eso lo que era usted y yo, mas ahora dice sois luz en el Señor. Andad como hijos de tinieblas, dice como hijos de luz. Es como tenemos que andar, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia, verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas, que no tienen fruto, en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Nosotros debemos reprender a las malas obras de los que todavía andan en esas tinieblas. Nosotros somos la luz del sacrificio que manifiesta ese aviso de la justicia de Dios y de ese justo juicio que está a punto de venir. Somos nosotros, así como la luz que se elevaba allí y todos sabían que esa luz representaba la justicia de Dios. Así nosotros, si somos luz, tenemos que ir y proclamar que viene el juicio de Dios, pero que hay todavía oportunidad. Nosotros somos la luz de ese altar del holocausto que está anunciando esa invitación a la salvación por medio del sustituto, de ese holocausto sustituto, que en este caso para nosotros es Cristo Jesús. Pero somos la luz, y la luz debe arder día y noche. Día y noche. Nosotros somos la luz de este mundo durante toda la noche en ausencia de Cristo Jesús. Hoy estamos en la noche porque Cristo Jesús, la luz del mundo, no está aquí, está en su trono de gloria. Pero nos dejó a nosotros y nosotros tenemos que ser esa luz del holocausto que cuando la gente lo veía, ellos inmediatamente asociaban eso con la ira de Dios sobre el pecado, pero también asociaban a que el Señor estaba llamando a un arrepentimiento y que podían tener un sustituto. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, porque somos luz. A eso hemos sido llamados. Tenemos que anunciar las malas noticias, si se quiere, entre comillas, ¿verdad?, de la justicia de Dios y el justo juicio que está por venir.
Pero también tenemos nosotros que anunciar las buenas nuevas de que uno puede ser acepto ante la presencia de Dios y gozar de la salvación por medio de ese sustituto, Cristo Jesús. Ambas cosas tenemos que hacerlo. Este fuego de una vida consagrada a Dios nunca debe apagarse. Es un fuego que debe arder continuamente toda la noche. Aún en la noche más oscura tiene que seguir ardiendo hasta que el Señor vuelva a estar con nosotros. Así como la luz allí en Levítico no se apagaba, ese fuego permanentemente, día y noche estaba. Así tiene que ser la luz del cristiano. Dios quiere que nosotros mantengamos el fuego del holocausto ardiendo toda la noche. Por eso que Romanos, que leímos ya, capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es permanente. Eso es permanente. Pero lamentablemente muchos han dejado que ese fuego se apague. No arrojan la luz del Evangelio porque han dejado de presentarse a Dios cada día como un sacrificio vivo para vivir y andar conforme a la voluntad de Dios. Porque está por encima de presentarse como un sacrificio ante Dios, está su orgullo. Por encima del sacrificio vivo de esa presentación, sacrificándote, muriendo, porque el sacrificio es morir ante Dios, está tu carácter, tu arrogancia, la hipocresía. O sea, hay muchas cosas que podríamos estar hablando, y esas cosas nos detienen para no presentarnos como un sacrificio vivo. Porque a veces pensamos que cuando nos imponemos somos mejores, en lugar de entender que es un sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo muchas veces implica agachar la cabeza, perder entre comillas, pero sabiendo que honramos a un Dios santo y que la recompensa viene de Él finalmente. No nos gusta, ¿verdad? Porque el hombre por naturaleza no somos así. El hombre por naturaleza quiere imponer sus principios. Pero tiene que ser un sacrificio, algo que cuesta. Ese sacrificio cuesta. Vamos a ver luego en el 12 cómo podemos avivar este fuego. Pero primero tenemos que hablar del altar, porque se llena de ceniza todos los días y hay que mantenerlo limpio. Luego vamos a hablar sobre cómo avivar esto. Fíjense, esto es interesante, cómo vamos relacionando. Versículo 10, sigamos en Levítico. Vamos al versículo 10 y 11. Habla de la ceniza y la ropa y mantener el altar limpio. A ver. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El mismo sacerdote, fíjense, él era responsable por el fuego, que el fuego no se apagara, pero también era responsable por la limpieza de ese altar. El Señor nos hizo, dice, reyes y sacerdotes, pero yo les expliqué que no dice eso. Dice un reino de sacerdotes, debería ser la traducción. ¿Recuerdan que anteriormente les expliqué? Un reino de sacerdotes significa que cada uno de nosotros que hemos sido lavados y regenerados por la sangre de Cristo Jesús, somos ¿qué? Sacerdotes. El sacerdote, fíjense, era responsable porque el fuego ¿qué? No se apague permanentemente. Pero también era responsable, ¿por qué? Por la limpieza de ese altar. Cada día tuvo que limpiar el altar de esa ceniza del holocausto. Primero tenía que ponerse, ¿qué cosa? Su vestidura de lino, es decir, cubrir todo su cuerpo de blanco, para que puedan entender. Todo, completamente. Luego dice que apartaba las cenizas de sobre el altar, poniéndolas a la par, a un costadito, a la par del altar. Sacaba todas las cenizas, a un costado las ponía. En tercer lugar dice, después que hacía, se tenía que cambiar de ropa. Se quita la ropa blanca de lino y se pone otras ropas. ¿Sí? Es lo que leímos. Luego sigue en el mismo versículo 11, en la segunda parte dice, así vestido de otras ropas, no la de lino, sino otras ropas, él sacaba las cenizas fuera del campamento. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, acá hay algo muy interesante.
Es un simbolismo, pero es muy importante porque nos atañe también a nosotros. Nosotros también tenemos que mantener ese altar de nuestras vidas limpio de ceniza. Cuando nos ofrecemos a Dios cada día como sacrificios vivos, como está diciendo Romanos 12, para servirle en este mundo, ¿sabe qué? Va a resultar ceniza. Los restos de ese sacrificio, lo que no sirve, lo que se bota, la maldad. Cuando nos presentamos como un sacrificio vivo, va a haber residuos. ¿Qué significa el pecado? ¿Qué significa todo lo malo? Todo lo que repugnante ante los ojos de Dios. Ceniza. Vamos muriendo. Vamos en ese holocausto. Y eso se tiene que sacar fuera. ¿Quién? El mismo sacerdote. La manera de botar estos restos de nuestras vidas quemadas por Dios, ¿cuál es? Es la confesión. Fíjese primero de Juan capítulo 1, versículo 9, para entender un poquito mejor. Si confesamos nuestros pecados, mire, hay un sí condicional. Es condicional. Si confesamos nuestros pecados, entonces, como consecuencia de eso, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, y esas son las cenizas. Hacemos esto primero delante de Dios como el sacerdote ahí en el tabernáculo. Como el sacerdote se vestía de lino para hacer esta parte de la limpieza, así es como Dios nos ve. No por nuestras justicias, sino por el sacrificio de Cristo Jesús. Nos ve blancos. El lino blanco, el lino fino, hermanos, así es como Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Es como Dios nos ve, no por nosotros, sino por el sacrificio de Cristo que nos hace que seamos aceptos. Pero también cuando nosotros hacemos obras como la de confesar el pecado y la maldad y apartarnos de ello, eso comienza Dios a obrar y genera eso ceniza. Estamos presentándonos como un holocausto, como un sacrificio vivo. Y cada vez que se presenta un sacrificio siempre va a haber ceniza. Y esto, a eso se refiere. Mire, dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la iglesia. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es a través de lo que hizo que nosotros podemos hacer buenas obras. Recuerde que hemos sido creados para buenas obras. Pero el mundo no nos ve así. Más bien el mundo nos ve con ropa común y corriente. Ante la presencia del Señor tenemos vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque nos ve a través de Cristo. Pero el mundo nos ve con ropa corriente. Uno más. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. O sea, ellos no ven que tenemos vestiduras blancas. El mundo no ve que tienes vestiduras blancas. Por eso no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Entonces, antes de salir de la presencia de Dios, el sacerdote tuvo que cambiarse de ropa. Tuvo que quitarse la ropa blanca del lino y ponerse otra ropa para sacar las cenizas afuera. Así es como el mundo nos ve a nosotros cuando salimos de un tiempo de arrepentimiento, de confesión, de estar en la presencia del Señor. No nos ven a nosotros con esas acciones justas, todo blanco, no nos ven así. Es más, nos achacan de tantas cosas. Qué mentiroso, que no sé qué, y que no sé cuánto, y religioso. ¿Verdad que sí? Pues así es. Ellos no ven ninguna diferencia en nuestra apariencia. Lo único que nos ven, ¿saben qué cosa es? Botando la ceniza. ¿Por qué tú ya no tomas? Es que ya boté esa ceniza. Pero ¿por qué no compartes en las fiestas? Ya boté esa ceniza. ¿Cuántos van entendiendo eso? Esas son las cenizas.
No diferencian la ropa, no nos pueden ver. No pueden ver porque no tienen ojos espirituales. Pero sí nos ven, lo que nos pueden ver, percibir, es botando la ceniza. Pero si tú eras, te decía, reportera de la cuadra y ahora ya no te unes con nosotros. ¿Qué pasó en las noticias? ¿Quién nos va a dar? Pues el Facebook. Dirán algunos. No, es que ya boté esa ceniza. ¿Van entendiendo eso? Qué interesante, fíjense cómo se relaciona. Mira, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña. Fíjense. ¿No le parece cosa extraña? ¿Y tus anjuditas que tenías? No, pues ya boté esa ceniza. ¿Te parece cosa extraña? Pero ¿cómo es posible? Pues ya boté esa ceniza. ¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno? O sea, no se van a la par con ellos. ¿Les parece cosa rara? De disolución y os ultrajan. Porque ya no corres con ellos, entonces te ultrajan, te comienzan a señalar. Ojo, no hablo solamente de la gente del mundo. También hablo de algunos lugares que se dicen cristianos. Ya no vas con ellos a lo mismo que ellos van. Porque hay muchos que se dicen cristianos, pero pues no se ven los frutos. ¿A poco tiene de malo ir a un concierto de Juan Gabriel y para un día que vamos a faltar a la iglesia? ¿A poco sí? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo no les digo nada. A ver, medita. Pues ya saben hacer lo bueno y saben hacer lo malo ustedes. Ya les he explicado mucho, ya. Así que, fíjense, ¿a poco qué te va a hacer un vasito? ¿Ah? Mira, pero que... Mira la fiesta que va a estar haciendo la comadre, tremenda fiesta, y que vas a faltar. Para una vez, al fin y al cabo el pastor ni 50 se va a dar. Y al día siguiente aparece en el Facebook. Y yo sin querer ya estoy enterado antes que... Y eso que yo no miro Facebook. Publico nada más los mensajes y algunos textos reflexivos. Pero aparecen. Entonces, hermanos, nos hace diferencia de los demás. No la ropa, sino que ya estamos botando todas esas cenizas. ¿Entienden eso? Estamos botando esas cenizas. Es por esto que cuando salimos fuera del campamento, llevamos el vituperio de Cristo. Esa es la razón. Eso para que entendamos un poquito. Tal como el mundo se mofó cuando Cristo estaba saliendo fuera del campamento con su cruz, ¿recuerdan ustedes? Se burlaron. Así van a ser también con nosotros cuando salimos botando las cenizas de nuestras vidas quemadas por Dios. Dice en Hebreos 13:13: salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Ahí está. De eso es lo que está hablando. Si no limpiamos el altar de la ceniza de pecado y de maldad, ¿qué va a pasar con el fuego? ¿Qué va a suceder? Se va a ahogar. Y pronto, ¿qué pasa? Se apaga. Pero recuerden que el responsable de que ese fuego permanezca día y noche prendido, ¿quién es? El sacerdote. Y también es el responsable de ¿qué? De limpiar la ceniza. ¿Para qué? Para que ese fuego esté ardiendo permanentemente. Entonces, la ley del holocausto, Dios quiere que ese fuego del sacrificio vivo de nuestra vida arda permanentemente. Especialmente ahora que estamos de noche. No digo por el momento, sino porque no está Cristo acá. Para lograr esto, tenemos que pasar tiempo todos los días, porque es lo que hacía el sacerdote, todos los días agarraba y limpiaba ¿qué cosa? La ceniza, todos los días,
tenemos que también limpiar, ¿qué cosa? Las cenizas, es decir, los restos de esa vida consagrada. Siempre va a quedar algo y eso tenemos que limpiarlo. Esos restos que no sirven para nada, tenemos que botarlo, tenemos que desecharlo. ¿Cuándo? Un día, cuando se acuerden. Todos los días, permanentemente. Todos los días. Ahora, Dios nos da instrucciones para cada mañana, instrucciones para mantener el fuego bien vivo. ¿Cuántos quieren saber las instrucciones? ¿Sí? ¿Lo va a cumplir? Porque eso es importante. Eso es importante, el poder cumplirlo, el desear cumplirlo, el anhelar cumplirlo. ¿Por qué? Porque después de esto, ¿saben qué? Usted ya va a saber exactamente qué tiene que hacer. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Como que bajen el volumen, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, hermanos. Vamos al versículo 2 entonces para aprender un poquito más. Ahí vamos a ver qué hay, las 3 tareas que hay en la mañana para avivar el fuego. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cuando se acuerde. ¿No dice eso? ¿Cuándo dice? Cada mañana, es decir, todos los días. ¿Y en dónde? En la mañana. Y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Cada mañana el sacerdote tenía que hacer 3 cosas en cuanto al altar y el holocausto. La primera cosa que tenía que hacer era ponerle más leña al fuego para que siguiera ardiendo. Más leña. Si no hay leña, el fuego se va a apagar. Pero cuando se pone leña, pues evidentemente no se va a apagar. Obviamente, ningún fuego dura tanto tiempo sin mucho combustible. Tiene que haber un combustible. Y el combustible en este caso era la leña. Así que el sacerdote tenía siempre la responsabilidad de todas las mañanas ponerle leña, de tal manera que ardiera continuamente, permanentemente, y que ese fuego no se apagara. Esa es la primera tarea. ¿Qué cosa? Poner leña. Luego vamos a ver qué significa poner leña. En segundo lugar, vamos a ver nosotros. Cada mañana nosotros debemos hacer lo mismo. En la Biblia los hombres son como árboles. ¿Recuerdan? Lo simboliza como árboles. Y Dios usa los árboles como cuadros del hombre, como símbolos del hombre. A eso me refiero. La leña es el árbol separado de la raíz y muerto. ¿Verdad? ¿Eso es la leña o no es la leña? Es un cuadro de la carne, del viejo hombre que fue muerto, separado ahí. Y si quieren mantener el fuego de una vida consagrada y que esté el fuego bien vivo, ardiendo continuamente, cada mañana tiene que echarle ¿qué? Leña. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada, o sea, lo que ya pasó, la anterior manera de vivir, despojaos del viejo hombre y también de la vieja mujer. Porque algunos dirán, no, dice hombre nomás. Y se abarren con eso, ¿no? Pues viejo hombre habla de la naturaleza, ¿no? De ambos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si reconocemos que ese viejo hombre es leña, separado de usted, muerto, hay que despojarnos de él, acabar con él en ese fuego de la consagración a Dios. Y es justamente eso lo que nosotros somos llamados a hacer. Poner ese cuerpo ahí como leña, ¿para qué? Para que arda, para que se queme toda la iniquidad, todo lo malo de nosotros. Doble figura, si se dan cuenta. Primero sacrificio,
Ahora leña. Porque es a través de la leña que van a brotar, ¿qué cosa? Las cenizas. Y va a salir esas cenizas. Y esas cenizas limpiarlas todos los días. Limpiarlas y apartarse esas cenizas. Ponerlas aparte y echarle nueva leña. Es decir, seguir poniéndome ese cuerpo permanentemente. Mire, otra cosa que tenía que hacer el sacerdote, ¿cuál es? Acomodar el holocausto sobre el fuego. Recuerde que en las leyes de los sacrificios, el holocausto es usted, ese sacrificio vivo, soy yo, el sacrificio vivo. Por lo tanto, cada mañana usted y yo tenemos que acomodar este sacrificio sobre el altar para ofrecerlo a Dios. Cada mañana, no cuando me acuerdo, cada mañana. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 31. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué dice? Muero. Cada día. De eso está hablando. O sea, cada día usted tiene que renovar su compromiso con el Señor. Cada día tiene que renovar ese compromiso con Cristo para seguirle, para negarse a sí mismo. De tal manera que pueda morir ahí como ese sacrificio vivo, pero también que cada día pueda estar puesto sirviendo como leña, de tal manera que el fuego de su consagración pueda permanecer ardiendo. Ese fuego no se debe extinguir nunca, no se debe extinguir jamás. Y no se va a extinguir cuando se le pone esa leña. No es como un canto que allí en Estados Unidos cantan mucho, poniéndole leña al fuego y tanta, y es una música muy movida, ¿verdad? Pero no se trata de cantar, se trata de vivir esta vida. Y a veces podemos decirnos, esto sí que está pesado, ¿verdad? Pero de eso se trata. De esto se está hablando la palabra del Señor. Recuerden Lucas 9:23, dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cada día. Esto es de todos los días y sígame. Si está dispuesto a tomar su cruz cada día, entonces puede seguirme. ¿Qué cosa es tomar la cruz? Es morir. Es morir. Y esto es todos los días. Es decir, a lo largo de las diferentes simbologías que utiliza el Señor, la palabra de Dios siempre nos habla a nosotros, lenguaje figurado muchas veces, nos habla de que el seguir a Dios, el seguir a Cristo, el seguir sus caminos, sus pisadas, es todos los días. No es un día sí y otro día quién sabe. No es cuando tengo ganas y cuando me siento bien y cuando no me siento bien, pues no. Es todos los días. Recién puede seguirle. Requisito es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, todos los días, every day. No hay forma de que podamos decir, bueno, yo le sigo un mes y el otro mes me voy de vacaciones, ¿no? O sea, no digo que no se vaya de vacaciones, puede ir, pero no de Cristo, ni del camino del Señor. Esto es un compromiso que tiene que llevarnos hasta llegar a la presencia del Señor. Hasta ahí va a durar este compromiso. No es un emocionalismo barato, porque lo que Cristo expuso ahí en la cruz no fue barato. Por eso que Él requiere un compromiso. Él fue un hombre comprometido cuando estuvo 100% hombre, 100% Dios, pero como hombre fue comprometido. No se negó a pasar el gran sacrificio, a pesar que era el deseo. Si es posible, pasa de mí este sufrimiento. Es lo que significa cómo. Pasa de mí toda esta situación, esta circunstancia. Y luego añade, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que tenemos que hacer. El compromiso de todos los días. Les dije de hace 2 veces, creo que es la tercera vez que le voy a repetir. El problema o el punto por lo que la gente a veces no es comprometida, porque toma muy a la ligera su pecado.
porque cree que su pecado está bien, ¿no? O sea, no pasa nada. Porque si considerara la gravedad de su pecado, la gente sería comprometida. La gente estaría dispuesta a estar todos los días siguiendo al Maestro. Todos los días tomar su cruz, todos los días presentarse en sacrificio vivo. Pero como nos parece tan light su pecado, algunos ya no quieren estar en la cruz. Ustedes no se van. Ya no, se niegan un día, pero cuando escuchan el mensaje al día siguiente, ya no quieren negarse. Porque prefieren sus puntos de vista, sus opiniones. Algunos que tienen ya un tiempo en la casa del Señor o conociendo el Evangelio, dígame, ¿qué sacaste de tus opiniones personales por seguir tus criterios? ¿Sacaste algo bueno? Pregunto yo. No me tienes que contestar, pero solamente te dejo como reflexión. Si no has sacado nada bueno, entonces es menester de poder comenzar ¿a qué? A obedecer la Biblia por completo. Porque el sacrificio es todos los días. Igual que el sacerdote, todos los días tenía que presentarse. Todos los días tenía que vestirse y hacer lo que tenía que hacer. Limpiar, ponerle leña. Hermanos, tenemos que cada día echarle más leña al fuego. Eso significa despojarse de ese viejo hombre. Cada día que tengo que acomodarme como ese holocausto, renovando ese compromiso de seguir a Cristo como Él quiere. Ya no como nosotros queremos, sino como Él anhela, como Él desea. A veces, muy fácil, nosotros recitamos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero es cierto que Cristo vive en ti. Si Cristo vive en ti, ¿tú crees que Cristo reaccionaría como tú reaccionas muchas veces? Tenemos que aprender a morir, hermanos. Tenemos que aprender a morir para que verdaderamente Cristo pueda vivir en nosotros. Ojo, no lo estoy diciendo a usted, estoy diciendo a nosotros. Yo mismo tengo que aprender a morir para que Cristo pueda glorificarse en mi vida. Avive el fuego del holocausto con esa grosura del sacrificio de paz. Y esta es la tercera cosa que el sacerdote hacía cada mañana, era quemar sobre el holocausto las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Qué hacen cuando se pone esa grasa, cuando se derriten ahí sobre las llamas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pues eso. Ahí en Levítico 7:11 se ofrecía el sacrificio de paz en agradecimiento a Dios. Y en el versículo 16 del capítulo 7 también se ofrecía como un voto voluntario para expresarle lealtad y fidelidad. Significa que lo que Dios anhela de nosotros es que nosotros podamos verdaderamente presentarnos como esa vida santa, santificada ante Él, pero de forma voluntaria. No porque el pastor te diga, no porque hoy día escuchaste si te cayó el 20, no porque te estén presionando, sino porque tú decides realmente ser fiel al Señor y lo haces de una manera voluntaria. Yo sé cómo es la vida de un cristiano que quiere vivir como un sacrificio vivo. A veces nos cansamos, a veces nos desanimamos, a veces nos enojamos con Dios, a veces nos enojamos con el prójimo y el fuego se va extinguiendo. O sea, yo sé de lo que le estoy hablando, porque yo no soy inmune a ninguna de esas cosas. Y ese fuego se va apagando. Y más vale que nos demos cuenta que se está apagando. Porque hoy, creo que si hay una palabra es aviva el fuego en tu vida. Tenemos que ser honestos cada uno de nosotros. Y un reconocimiento de cómo hemos cuidado como sacerdotes, si realmente hemos hecho esa labor que estamos hablando el día de hoy. Hay que avivar ese fuego cada mañana, quemando esa grosura del sacrificio de paz en ese tiempo a solas con el Señor. Podemos empezar con un agradecimiento y terminar con ese compromiso de lealtad y de fidelidad al Señor. No de meras palabras, no porque me lo dijeron, pero sí porque lo quiero hacer.
porque entiendo que no estuve haciendo las cosas apropiadamente. Es que tengo mucho trabajo. ¿Qué tal si el Señor te quita la vida? Dime, te quita respirar simplemente. No, al dueño de la vida no podrás darle un pequeño espacio de tiempo a solas con Él. Es decir, no debería haber excusas de ninguna naturaleza. Avivar el fuego, hermanos, quiero, si se quiere, darle un pequeño resumen de qué hacer la próxima vez que usted sienta que se está apagando ese fuego. Tal vez deprimido, tal vez cansado, tal vez desanimado, no lo sé. Pero tiene que haber algo que está indicando que el fuego se está a punto de apagar. Número 1, busque un lugar a solas con Dios. Y tal vez le recomiendo leer Isaías 53, donde habla todo el sacrificio detallado de Jesucristo. Esa profecía sobre el sufrimiento de Cristo por nosotros. O cualquier otro pasaje que tenga que ver con el sacrificio, pero eso es bastante detallado. Léalo, no como carreta y eso te lo sale algunos de memoria, no, léalo palabra por palabra y vaya entronizándolo dentro de su corazón. Después de haber entendido, comprendido, algunos de repente no lo leen, es que ya me lo sé, no, léalo, hermano, le va a hacer muchísimo bien. Después de haber leído en voz alta, usted trate de poder dar gracias a Dios por cada cosa que usted tiene en Cristo Jesús. O aún cualquier cosa buena que haya en su vida, porque todo lo bueno, así, todo lo bueno viene del Padre. ¿No dice eso la Biblia? En tercer lugar, ese agradecimiento por la salvación, por la vida eterna, por el perdón de todos los pecados. Ese agradecimiento por su palabra, hermanos, porque a través de su palabra podemos nosotros ser alimentados. A través de su palabra podemos tener esperanza. Ese agradecimiento por la bondad de Dios, que Él no es malo, que Él no es cruel, que es un Padre amoroso. Ese agradecimiento por el aire que respiramos, por la comida que tenemos, por las amistades que también tenemos. Ese agradecimiento por los miembros de nuestra familia. Sí, por todo lo que usted sabe y entiende que el Señor ha hecho. Y si el Señor no le diera ni siquiera una sola cosa más, con todo, el hecho de haberle dado su vida a favor suyo, ya se lo dio todo. Así que de esta manera el fuego de su dedicación, de su consagración, pueda comenzar a avivarse y usted comience a renovar su lealtad y su fidelidad a Dios para seguir a Cristo un día más. Y esto es día a día. Usted no puede renovar su fidelidad por un año para adelante, al futuro. Tiene que hacerlo día a día. Esta es la grosura que aviva el fuego del holocausto para Dios cada mañana. Y este es el secreto de superar el cansancio, el desánimo que vienen cuando uno comienza a tener una vida consagrada a Dios. Nadie sabe tus vicisitudes, nadie sabe de tus desánimos, sin embargo Él sí lo sabe. Y Él sabe también lo que hay en tu corazón, si verdaderamente hay un corazón comprometido o no lo hay. Por otra parte, es fácil darse cuenta. Alguien que no dedica tiempo de oración en su casa, acá tampoco. O sea, entonces acá gente que no ora, no tiene tiempo de oración. Es fácil detectarse. O sea, ni siquiera tiene que ser uno tener discernimiento. Hay cosas que se hacen por discernimiento y otras se hacen por conocimiento. Quisiéramos ya ir sobre el final, la conclusión. Dios quiere que el fuego del holocausto, dice, arda continuamente y que nunca se apague. Versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es este fuego que va a testificar al mundo entero de la justicia de Dios y de la salvación en Cristo Jesús.
Este fuego resultará en ceniza que tenemos nosotros que limpiar cada día para que el fuego pueda seguir ardiendo sin ese impedimento. Es la ceniza de los restos de nuestra vida antigua, de nuestro pecado, de nuestra maldad, que tenemos que ir separando y apartando para que el fuego siga ardiendo. Usted es luz y usted es responsable de alumbrar, al igual que yo. Este fuego necesita atención. ¿Cuándo? Cada mañana. En ese tiempo a solas con Dios. Necesita tiempo a solas con Dios. Tiene que echarle más leña al fuego. Eso significa despojarse de ese viejo hombre con sus malos hábitos, con esas malas patrañas que traemos. Es despojarse. Que se consuma todo. Eso tenemos que hacer. Y se tiene que acomodar el holocausto. Cada día hay que morir. Cada día hay que negarse a sí mismo para poder seguir a Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la única manera de hacer la voluntad del Padre es a través de leer su palabra, de escuchar su palabra. No, yo no voy el día jueves porque el día jueves lo dedico para tal cosa. No quiero escuchar la palabra. Y a veces no tenemos ni siquiera la capacidad de poder interpretar su palabra. Y perdemos un valioso día. Porque no todos somos maestros. No todos somos pastores. No todos somos evangelistas. Necesitamos aprender de su palabra. Tiene que poner sobre todo esto la grosura del sacrificio de paz. Es ese agradecimiento, esa lealtad, esa fidelidad a Dios. Es vital e importante, hermanos. De esta manera nosotros podemos vivir cada día para Dios y glorificarle, haciendo esa obra al que Él nos ha mandado a hacer, que se llama la Gran Comisión. En esto consiste nuestra consagración total y voluntaria a ese Dios santo, excelso y maravilloso.